La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hace 2 semanas estaba limpiando mi ropero. Yo voy a limpiar el ropero, tengo muchas cosas. Sí, tengo muchas cosas. La pastora me dijo que ese pantalón estaba muy feo, muy viejito. Y entonces decidí limpiar mi ropero. No, es que es una broma. Yo soy así, mis amados hermanos. Perdón. Yo soy así. Y estaba limpiando con la chica que vaya a hacer el aseo. Le dije, vamos a limpiar mi ropero. Entonces empezamos a limpiar. Dijo, sí, porque es que tengo unos señores que son muy pobrecitos y de pronto necesitan. Y ellos, sí, hagamos. Y empezamos a limpiar camisas. Empezamos a limpiar pantalones. Empezamos a limpiar uniformes. Entonces dije, no, los uniformes que tengan marca no puedo entregarlos. Los quemo, pero no puedo entregarlos ni puedo tampoco botarlos. ¿Por qué razón? Porque tienen mi nombre, tienen mi apellido, tienen mi escudo, o sea, el escudo mío o el escudo de la iglesia. Y yo no puedo verdaderamente entregar eso así tan fácilmente. Resulta que, bueno, entonces llega y me dice la china, me dice, bueno, ¿y entonces qué hago con esta camisa? Le dije yo, pues póngala ahí. Y este pantalón, pues póngalo ahí debajo de la camisa. ¿Listo? Y este saco y esta chaqueta, pues póngala en aquel lado. ¿Listo? Y hace unos 3 días, 4 días, el Señor me trajo a la visión, me trajo a mi mente, ¿sí? La chaqueta, el pantalón, la camisa. Y entonces esta mañana me fui a buscarlos. Y no fue anoche, sino fue esta mañana. ¿Por qué? Porque estaba oyendo los devocionales. Y estaba tan embelesado en los devocionales que pues se me olvidó. Y entonces, bueno, esta mañana me levanté temprano, hice lo que tenía que hacer. Busqué la ropa y me puse esta ropa. Esta ropa que ustedes ven es una ropa porquería. ¿Qué me dijo el Señor? No use corbata. Ustedes se dan cuenta, no traje corbata. Me dijo, vaya de todo así juvenil. Dije yo, juvenil, quién sabe, ¿cierto? Pero si es así, Señor, usted me coloca el juvenil. ¿Sí? Y así fue como Dios me trajo a mí a ustedes, mis amados hermanos juveniles. ¿Sí? Con unas canciones juveniles de antaño, hace 40 años. Pero bonitas, ¿cierto? Amén. Bueno, empecemos. Levantemos nuestro brazo derecho, porque Dios me colocaba a mí una cosa que es importante, mis amados hermanos. Tenemos que ser ordenados. No podemos estar leyendo lo de atrás para poder entenderlo de adelante. Si tenemos que ir con orden, tenemos que leer lo primero lo primero. Primero lo primero, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en la medida que usted aprenda, en la medida que usted conozca, en esa medida que usted conozca, Dios le va dando a usted, como decir, ese ABC que muchas veces utilizamos en la parte administrativa cuando estamos de pronto en nuestras casas. Tenemos tantos papeles que a veces decidimos meterlos todos a un solo cajón, ¿cierto? Y metemos papeles y de pronto vemos que el cajón se atiborra así y se sobrepasa, ¿cierto? Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, mis amados hermanos. Somos toneles que todo el tiempo estamos metiendo. Y meta más. Y Dios quiere que nosotros seamos fuente. Entonces, ¿qué es lo que ha traído a mi mente el Señor? Ha traído ser ordenado. Orden. Y es lo que yo he visto. Entonces, hay una serie de cosas que venden en el comercio que son para poder clasificar usted las cosas. Yo muchas veces le he dicho a mis pacientes, clasifique, póngalo de medicina interna, póngalo de ginecología, póngalo de urología, póngalo de tal cosa, por separado para que cuando usted venga conmigo, ¿sí? Saque lo que es de ortopedia, saque lo mío. Y no empiece usted a buscar como un loco. Bueno, doctor, es que yo lo tengo aquí, doctor, yo lo tengo aquí. ¿Sí?
Y de pronto entra la hija, mamá, mire que a usted le quedó esto. ¿Qué era? La hoja que ella andaba buscando. Hay que ser ordenado, ¿cierto que sí? Conocimiento, entendimiento y ¿qué más? Sabiduría, ¿cierto? Tenemos que ser ordenados, lo natural y lo espiritual. Tenemos que cuando estemos predicando en lo natural, prediquemos en lo natural. ¿Sí? No nos pase como aquel ladrón que llega y se echa la cruz, ¿sí? Y llega y le dice en el nombre de tal santo y tal cosa y arranca y se va a robar. ¿Sí? Haciendo morcillas para el diablo. Que no nos pase eso, mis amados hermanos. Tenemos que ser ordenados. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué vengo yo a esta casa? ¿Por qué yo no voy a la otra? ¿Por qué yo no voy a la que queda más cerquita, a media cuadra? ¿Por qué no ando buscando yo ese conocimiento, entendimiento de eso que queda a media cuadra? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué razón? Si a usted le queda cerquita un centro de adoración, ahí le queda cerquita. ¿A quién están adorando? ¿Sí? Primero que todo hay que preguntarse. Y cuando usted empieza a darse cuenta de que es Dios el que lo pone a usted a que camine 3 kilómetros, como sucede muchas veces en el campo, ¿sí? Que a veces le coloca un centro de adoración para que esa persona vaya a media cuadra, y resulta que él va caminando y se va y camina 3 kilómetros, 4 kilómetros. Ahí está la diferencia, mi amado hermano. Ahí está la diferencia. ¿Qué busco yo? ¿Qué busco yo? ¿Cómo lo busco? ¿Por qué lo busco? ¿Cuándo lo busco? ¿Para qué lo busco? Todas esas preguntas que se hacen tienen que tener una respuesta, porque todas esas preguntas tienen un orden especial. Oigan bien, esto es nuevo. Esto no lo tengo escrito. Esto no lo tengo escrito. Pero sí hace aproximadamente como unos 3 semanas o 2 semanas, ¿sí? El Señor me colocaba que yo les explicara a ustedes qué es el qué, para, cuándo, por. Pero yo sé que hay alguien que puede explicar mejor eso. Sé que hay alguien que nos está explicando lo que es la inteligencia. Sé que hay alguien que nos está explicando lo que es la parte de las comidas. Sé que hay alguien que en un momento dado nos puede explicar mejor eso, ¿sí? Que lo que yo de pronto les pueda explicar a ustedes. Yo le decía a una hermana, le decía, mija, Dios le dio a usted un conocimiento, le dio un entendimiento y le dio una sabiduría, ¿sí? Para que usted nos la traiga a nosotros y la convierta en sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Y me puse a imaginarme y llegué, y hoy por hoy me viene a mi mente, cuando nosotros con la pastora empezamos a hablar en la emisora, y el Señor nos dio a nosotros un tema que se llamó el cuerpo. Y yo hablaba del cuerpo humano y la pastora hablaba del cuerpo espiritual, ¿cierto? Así, ¿verdad? Y tuvimos una revelación, yo creo que yo quedé más asombrado de ver esa revelación de qué era el cuerpo humano y pasarlo a la parte espiritual y ver la magnificencia, ver lo que Dios hizo en nosotros. Es lo que Dios hizo en nosotros. Si alguno de ustedes ha oído, sí, hay partes donde hay un estudio que creo que es unos esposos de apellido Kirlian, creo que es, o Kirlan, sí, donde ellos estaban analizando lo que era la fuerza o el poder que salía de la hoja de la planta. ¿Sí? Y se dieron cuenta de que había veces que traía un color diferente al color, ¿sí?, de otras. Y empezaron a ver qué pasaba con ese color. ¿Por qué esta estaba en azul y por qué aquella en verde? ¿Por qué aquella en roja? ¿Qué pasaba en eso? Y en esa medida que yo empecé a leer ese artículo, empecé a darme cuenta, pero en esa época, óigame bien, en esa época yo no me metí a bogar mar adentro, sino simplemente me llamó la atención. Y hoy por hoy digo, cierto, todos los seres vivientes, oigan bien, todos los seres vivientes tienen poder, tienen fuerza, tienen dinamis. Lo que pasa es que Dios ha colocado algo en nosotros que se llama cerebro. Y si usted lo analiza,
Cuando usted empieza a leer la parte de anatomía o cuando usted empieza a leer de pronto animales, sí, biología animal, empieza a darse cuenta de que los perritos tienen un cerebro mínimo que se llama cerebelo. Nosotros tenemos una parte que se llama cerebelo, que es la parte inicial, que es la antigua, ¿sí? Y tenemos una parte que se llama cerebro, que es el nuevo. Eso es lo que nos diferencia de nuestro amigo el can, nuestro amigo el cac, nuestro amigo, ¿sabe qué? El pescado, nuestro amigo. Por eso hay gente que en este momento anda defendiendo a los animales. Los anda defendiendo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen vida. Pero Dios también la dispuso para nosotros. Porque tiene que cumplirse un ciclo. Bueno, hasta ahí nada más llego. Es así como yo estaba buscando, hasta llamé a la pastora y le pregunté, ¿cierto? Porque yo estaba buscando, yo quería un orden para poderles hablar a ustedes de ese discernimiento espiritual. Yo quería saber, Señor, ¿qué tengo que explicarle al pueblo primero? De esto del Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que en la medida que yo le explique lo segundo, pueda, óigame bien, pueda, no en él, sino en el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Amalgamar, como decir, hacer como una especie de ensalada de frutas, ¿sí? Amalgamar eso para que pueda verdaderamente llegar a entender lo que le estamos explicando. Para que usted cuando vaya a hablar con alguien, le diga, es que es esto. Por eso yo les recalcaba mucho que nosotros tenemos un solo Dios que se llama Yo soy el que soy. Porque después, si nosotros empezamos a mirar, hay una parte donde Dios sí le establece a cada uno, le establece, o sea, le dice quién es Él. Jehová de los ejércitos, yo soy Yahweh. ¿Sí? Y a veces tenemos que empezar a pronunciar esa parte y eso con respeto. Con respeto. Me llamaba la atención la hermana de ayer, sí, que iba a leer la palabra y decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Yo decía, wow, ¿hasta dónde llegamos nosotros a ser tan espirituales? Sí, que ya le faltamos al respeto a aquel que es el dueño de todo, el ordenador. Oiga bien, el ordenador. Porque fuera de que Él fue nuestro creador, también es el ordenador. Y hasta llegaba a preguntarle al Señor qué fue lo primero que usted creó en nosotros. Y si nosotros leemos la palabra que Él hizo el primero, Él cogió el barro, ¿sí? Y formó la figura, ¿cierto? Conforme a su imagen y a su semejanza. Yo me imagino cómo sería esa figurita, ¿cierto? Pero eso no está escrito. Él nos hizo conforme a la imagen de Él y semejanza de Él. Y es así como Dios quiere que nosotros seamos ordenados, mi amado hermano. Entonces yo le preguntaba al Señor, le dije, bueno, ¿cómo yo voy a explicarle al pueblo del Espíritu Santo? Y el Señor, oiga, mire, estas son, creo que son como unas 40 páginas, 40 hojitas de esas pequeñas, que van por lado y lado. De eso que, o sea, Dios me ha colocado a que me siente. Ahora sí aprovecho el tiempo que el Señor me dejó. Ya no voy yo a estar ya pendiente de que me llaman a que atienda a un paciente ni nada y que tenga que dejar la mitad, o sea, todo dentro del tintero, sino que ya voy directamente y entonces me levanto cuando ya termino de hacer algo. Y Dios me colocó a mí para que yo les hablara a ustedes del Espíritu Santo en una cosa que se llama ¿qué es Él? ¿Qué es el Espíritu Santo, mi amado hermano? También vamos a hablar de qué hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él hace? Fuera de qué es Él, qué hace, y fuera de qué hace, cómo lo hace. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Y de antemano les voy adelantando, léanse Romanos capítulo 8. Y léanse también Romanos capítulo 6, 7 y el 9. ¿Para qué? Para que puedan entender, para que puedan comprender, para que puedan verdaderamente vivificar lo que Dios quiere decirles, cómo lo hace el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me puse aquí a releer, me puse yo a mirar, dije yo, wow, ¿qué estoy haciendo? Y me puse a releer y entonces aparece que Él tiene unos deberes, pero también tiene unos derechos.
Entonces, ese deber del Espíritu Santo, ese deber de Dios conmigo, también requiere que yo tenga un deber de mi parte hacia Dios, hacia el Espíritu Santo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la medida que Dios me va colocando a mí el conocer, el querer como Él hacer, en esa medida Él me va diciendo a mí, usted le puede pedir esto a Dios, pero también usted tiene que cumplir unos derechos que son los que Dios también le exige a usted, mi amado hermano. Entonces yo le digo al Señor, bueno, Señor, yo quiero esto, ¿sí? Pero tengo también que ir a mirar qué es lo que Dios quiere de lo que yo les, o sea, para poder compensarme o para poder hacer o para poder, qué sé yo, cualquier cosa de esas, qué sé yo, de lo que Él quiere que yo tenga ese deber mío hacia Él para poder cumplir su deber. Óigame bien, el deber suyo es el derecho para mí, más el derecho suyo es el deber para mí. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Usted tiene un deber con, por decir, Manuelito tiene un deber con Alba Rosa. ¿Cuál es el deber que él tiene que hacer? No subirse encima de Alba Rosa, no gritar, no hablar duro. ¿Sí? ¿Sí? Si Alba Rosa le pregunta, él tiene el deber de explicarle a Alba Rosa. O sea, una serie de deberes que él tiene con ella. Alba Rosa también tiene los mismos deberes hacia Manuelito. Pero Manuelito también tiene un derecho que le puede exigir también a Alba Rosa. ¿Cuál es? Alba Rosa, no me grite, Alba Rosa, no me escupa, Alba Rosa tal cosa, Alba Rosa tal otra, ¿sí? Alba Rosa, déjenme que estoy leyendo, respétenme que en este momento estoy leyendo, que cuando yo acabe de leer, entonces le dedico mi tiempo. Porque a veces somos tan afanados, a veces somos tan afanistas, tan demasiado cargados de tanta prisa, de tanta fuerza, de tanta ansia, de tanto dinamis, que en vez de ser un anhelo es un deseo. Entonces, en vez de ser algo que sea bueno para su vecino, se vuelve, ¿sí?, dañino para su vecino. Por ejemplo, Manuelito no entendió tal cosa, pero Alba Rosa está al lado. Entonces Manuelito recurre a Alba Rosa, pero Alba Rosa está sentada, está metida en algo, está sojuzgando algo. Y Manuelito, con su afán, le quita a ella el sojuzgamiento, le quita a ella el momento en que puede estar. Por eso Dios siempre pide que ustedes, mis amados hermanos, cuando vengan a la presencia de Dios o cuando ustedes estén en algún sitio, ¿sí?, ustedes centren su mirada, tengan un solo objeto, tengan un objetivo y tengan solamente un punto, de un centro donde va dirigido esa lanza o esa flecha. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Es así como Dios ha dispuesto que estas enseñanzas, porque han venido todas ordenadas. Óigame bien, no han venido desordenadas, han venido ordenadas. Somos nosotros los que tenemos que irnos para poder oír la palabra. La forma como la pastora les ha explicado a ustedes los temas, la forma como ustedes han explicado los devocionales, la forma como se han visto los ayunos, la forma como se ha visto, ¿sí?, esos finales de semana de una noche, donde cada uno, el hermano Martín, ha repartido los temas. Pero ¿quién le ha dado los temas? Se los ha dado Dios. ¿Para qué? Para que tenga un orden. Yo al Señor le he dicho muchas veces, ¿por qué yo a veces traigo canciones y le digo a Cristian, cambiemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que lleva el orden. Si ustedes se han fijado hoy, en el día de hoy, los que vinieron temprano, óigame bien, no quiero echarle nada de indirecta, sí, pero es un indirectazo derecho, ¿cierto? Sí, queriendo, como dice el chavo, ¿cierto? Los que han venido antes y han visto la oración y se han degustado de la oración que Dios me colocó hoy, han seguido una secuencia dentro de la parte de la alabanza, para poder llegar a esta parte que se llama el Espíritu de Dios. Y es así como Dios quiere que nosotros podamos verdaderamente, hay que tener ese entendimiento. ¿Para qué?
para que usted pueda, a cualquier lado donde usted vaya, usted pueda responder con propiedad. Pueda usted decir, es que en tal parte nosotros y usted vaya a otro sitio y cuando vea usted a alguien predicar, porque de pronto le puede gustar, ¿sí? O de pronto Dios lo lleva como una prueba para que usted sepa por qué entró en ese lugar, y cuando usted entra y empieza a oír el predicador o a oír las alabanzas, de pronto la alabanza le rechina mucho en el oído, como a veces me sucede cuando oigo canciones que me rechinan en el oído. Entonces, ¿qué hago yo? Las cambio. Menos mal que tengo el control, y ese control me hace que yo pueda cambiar, ¿sí? La música, ¿sí? Pero ¿cuántas veces usted va en un taxi, mi amado hermano, o va de pronto en el bus y tiene que aguantarse la música que tiene el conductor del bus? ¿Cierto? A pesar de que no le guste, ¿cierto? Y es así como nosotros tenemos que ser ordenados, mi amado. Entonces vamos a leer, primero que todo vamos a leer qué es el Espíritu Santo. Entonces empecemos por ver qué es el Espíritu. ¿Qué es Espíritu? Y Espíritu es, dice pues, no lo dice la palabra en sí, sino lo dice Wikipedia o Google. Dice que es la entidad abstracta, como parte inmaterial, que en el cuerpo está. O sea, en el ser está. Si nosotros miramos, el ser tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Entonces ahora imaginémonos qué puede ser esa parte abstracta que está en el ser. Y aquí, óigame bien, aquí lo digo en forma natural, como decía mi hermana. En lo natural, abstracta. ¿Sí? Esa parte abstracta, inmaterial, que está en el cuerpo, que forma parte del ser, con capacidad de sentir, de pensar, o sea, con capacidad de responder al mismo ser. Entonces, si nosotros miramos esa parte abstracta en lo natural, ¿sí? En lo natural, dígame cómo puede estar ese espíritu en lo natural, ¿qué puede tener? Entonces nosotros nos vamos, sí los invito a que se vayan entonces otra vez, se vayan a oír los audios que hablan sobre la parte de, primero que todo, el misterio de Dios, para poder entender el misterio de Dios, y después para poder entender lo que se llama vislumbrando la gloria de Dios. Y es cuando empezamos a hablar de la parte de la oscuridad, del reino de la oscuridad y del reino de la luz. Cuando empezamos a hablar de el mundo, empezamos a hablar de la carne y empezamos a hablar de el enemigo, a Satán, o Satanás, o el maligno. Yo le digo siempre el maligno, le digo el enemigo. Yo no me gusta decir el nombre de él. En lo posible. Ahora mirémonos cómo puede ser el espíritu dentro de aquella persona que está viviendo en el reino de los cielos, en el reino de la luz. Entonces tiene un espíritu de luz. El espíritu, él es espíritu de luz. Todo lo que él haga es de verdad. Más adelante vamos a darnos cuenta de todo eso. ¿Por qué? Porque la misma palabra, el mismo Señor Jesús nos explica, nos dice, nos clarifica qué es lo que él llama del espíritu. Es así como nosotros entonces empezamos a darnos cuenta de que ese espíritu, a pesar de que es un espíritu que en griego se dice neuma y en hebreo se dice ruach. ¿Cómo se pronuncia, Anita? Ruach se puede decir. Amén. Pregunto porque yo, o sea, ese idioma no lo tengo muy bien centrado, entonces. Y es así como ese ruach que está en nosotros, se llama Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo, ¿sí? También puede estar en nosotros en la parte natural.
Pero recordemos algo importante. ¿Qué colocó Dios al comienzo de los comienzos? En Génesis 2. ¿Qué colocó? De su aliento, ¿cierto? ¿Y el aliento de quién era? De Dios. Luego lo que entró en ese muñequito de barro, lo que entró fue aliento de vida. El espíritu de vida, ¿sí? El alma y el espíritu de él, ¿sí? Para poder hacer que ese muñequito pudiese caminar, pudiese actuar. ¿Cómo actuaría? Pues depende de lo que él habló o depende de lo que él hizo. ¿Por qué hablo sobre eso? Depende de lo que él habló, porque la palabra de Dios dice, y dijo él que al tercer día, al cuarto día, al quinto día, ¿cierto? Y al sexto día. ¿Sí? Pero en Génesis 2 dice que él formó, ¿de qué? Del polvo de la tierra formó. Y yo les pregunto, ¿cómo hizo él para comparar? Sí, de pronto él, como es Dios, como es creador, él puede coger el polvo y hacer una figura, ¿cierto? En el polvo. Puede hacerlo. ¿Por qué no? Si es el creador. Pero yo creo que él tomó de algo de él, o sea, de su espíritu tomó, ¿para qué? Para poder amalgamar ese polvo y poder hacer la figura y decir, este es la figura del hombre. No le digo que la mujer, porque la mujer salió después, ¿cierto? Salió de la costilla. Hay un estudio sobre la parte esa del polvo, ¿sí? Como ahorita están cremando a la gente. Entonces están analizando lo que es el polvo que sale, que se forma del hombre, y el polvo que se hace de la mujer. Y en esos estudios han notado que el polvo del hombre es de un color, ¿sí? Que también depende del color de raza. Pero casi siempre es más claro que el polvo de la mujer. Por decir, creman a dos personas blancas y el polvo es un poquito más claro el de la mujer que el del hombre. Pues no sé, bueno, eso es parte de los estudios de eso. Hay gente que pone a estudiar hasta cómo, sí, por qué está sonando el ruido ese del carro de tal forma. Y se pone y lo estudian completamente. Y es así como Dios quiere tener orden en todo. Y ese neuma, por eso hablamos de pulmones, por eso hablamos de enfermedades pulmonares, por eso hablamos de determinadas cosas que están en el respirar, en el estar, por eso hablamos del oxígeno, por eso Dios colocó oxígeno. Y si va y se mira, en la luna no hay oxígeno. ¿Y por qué no hay oxígeno en la luna? ¿Qué pasó? Porque cada sitio está hecho para que usted tome posesión y posición. ¿Bien? Entonces tiene que usted adaptarse a ese medio. Y para poderse adaptar usted a un medio donde no hay oxígeno es muy difícil. Bueno, mis amados hermanos. Entonces la palabra de Dios dice así, dice que Él es poder. Él es un dinamis. Él es una fortaleza. Yo les he venido hablando a ustedes de lo que es caminar en Cristo Jesús. Ahora yo les pongo a ustedes a pensar qué es caminar en Cristo Jesús. Porque yo a veces les digo a ustedes que hay mucha gente que es teóloga, que sabe la palabra, que conoce la palabra, y que le puede repetir a usted la palabra desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, y se la puede repetir a usted con una precisión tan exacta que dice usted, wow, qué memoria de este Señor, pero no qué inteligencia. Óigame bien, qué memoria, pero no qué inteligencia. Porque Dios tiene un orden para cada cosa. Entonces, en esa medida que usted llega y dice, qué memoria, Él necesita algo que le haga saltar la letra de la teología. Él necesita ese quiz especial que lo lleve a él a que, como le dijo Jesús a los discípulos, bogad mar adentro. Él necesita ese bogar mar adentro, ese discernir ¿en qué? Ese discernir en el Espíritu de Dios, para que sea el mismo Espíritu de Dios el que le traiga a esa persona, le traiga la verdad
y le diga a él lo que Jesús y el Padre han tenido para nosotros. ¿Sí me entendieron? O sea, usted puede que vaya a su habitación a solas con el Señor y usted se pone a leer la palabra, la Biblia, pero si usted no le pide al Señor que le dé del Espíritu, o si usted no tiene, no es casa de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, le va a quedar difícil poder vivificar y poder conocer de esa palabra. O sea, profundizarse de esa palabra. Para la persona, supongamos un ejemplo, voy y cojo esa hoja de ese árbol, y usted dice, estas hojas son todas iguales. Pero si yo tomo otra hoja de otro lado, de ese árbol, y la pongo en un microscopio, cada una en su microscopio, me doy cuenta de que a la misma intensidad, 400, voy a encontrar cosas diferentes en cada hoja. Pero hay algo que tiene interno, que es profundo, que solamente me lo da el microscopio electrónico, para poder yo verdaderamente darme cuenta de la naturaleza de esa hoja. ¿Sí me entendieron ahí? O sea, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es mi esencia? Si nosotros miramos la palabra, nosotros fuimos hechos por Dios, luego tenemos y tenemos aliento de Dios, luego entonces todos tenemos algo del Espíritu de Dios. Así estemos donde estemos. Tenemos algo de Él. ¿Sí? Pero somos nosotros, en nuestra voluntad, quienes establecemos si eso que sacamos, si permitimos que esa puerta se abra, ¿sí? Y podemos entrar para poder disfrutar, gozarnos de lo que Dios tiene para nosotros, de las bendiciones. Y la palabra dice que nosotros tenemos que ser bienaventurados. O sea, bienaventurados. Entonces tenemos que tener doble porción. Por eso Eliseo le pedía al Señor la doble porción de Elías. Porque él entendía la palabra, él comprendía la palabra. Entonces le dijo, dame la doble porción de Elías. Y nosotros ahora que estamos en la égida del Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Señor no la doble porción de Elías, como me pasaba a mí hace aproximadamente en el año 97, 98, sino tenemos que pedirle a Dios que nos dé lo de, sí, que nos permita caminar en Cristo Jesús y que nos dé su Espíritu, o sea, que la porción de Él sea del Santo de Israel. Por eso Moisés le dijo, no, Señor, yo no voy con su ángel. Señor, usted va conmigo o yo no voy. Yo no voy. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual Dios a usted le coloca ese proceso, esa revelación que usted no puede, como dice la canción, ¿cierto? Ya no puedo separarme de Él, ya es todo en mí. Ya yo camino en Él. Ya camino en el Espíritu de Dios y también camino en la palabra de Dios. Camino en Cristo Jesús, como también camino en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos son los dos regalos preciosos que Dios nos dio a nosotros. Fíjame bien, hay muchos regalos de Dios, muchísimos. Pero ahora de cuenta es como decir, ¿usted qué le da a su hijo? Le da de su amor, ¿cierto? Pero ese amor que usted le da a su hijo se puede también convertir, venga, lo visto, venga, le doy de comer, venga, le doy tal cosa, venga, le enseño tal cosa. Y es así como usted le da ese amor que Dios nos dio a nosotros, nos lo dio en la palabra, nos dio con su Hijo unigénito, ¿sí? Que es la prueba del amor grande de Él, y nos dio, y Jesús dijo, no es, o sea, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El otro. Ese otro que hace falta, ese que le da a usted el cuide de la cosa, ese aquel que le dice a usted, levántate, es aquel que le dice a usted, dele a este hermano, y así sea usted más tacaño, perdónenme la expresión, que un burro en bajada. El Espíritu de Dios le coloca en su corazón que le dé. Y usted llega y se quita de su comida y se la da, y usted dice, ¿y yo por qué lo hice? ¿Qué me pasó? Me volví loco. No es, hermano, que usted se haya vuelto loco. Por eso la gente dice que nosotros somos locos. Porque andamos en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Esa capacidad moral
o física, ¿sí? Que puede convertirse en capacidad, puede convertirse en eficacia, puede convertirse en fuerza, puede convertirse en maravilla, o puede convertirse en decisión. Fíjese que son sinónimos. Fuerza, capacidad, eficacia, ¿sí? Y decisión. Entonces, si nosotros vamos a mirar en el griego, ¿qué es eso? Se llama exousia. Exousia, que quiere decir autoridad delegada, que quiere decir derecho, que quiere decir privilegio, que quiere decir principio, que quiere decir muchas cosas. Pero ¿quién es el que nos dice a nosotros cómo utilicemos la autoridad delegada? Tiene que tener un orden, ¿cierto? ¿Ves? Yo creo que de pronto el que ha sido industrial, tal cosa, listo, le dicen autoridad delegada y entonces él ¿qué piensa? Él analiza la autoridad que él puede delegar. Si usted le pregunta a un abogado o a un juez qué autoridad delegada tiene, él le va a decir a usted y entonces le va a clasificar a usted aquí si es fuerza, si es capacidad, si es maravilla, si es decisión, ¿sí? Si es un privilegio, si es un derecho. Entonces le dice a usted, eso es un derecho. Esa capacidad delegada en el poder del Espíritu de Dios es un derecho que Dios le ha dado a usted. ¿Para qué? Para que usted pueda, ¿sí?, exigir lo que el Espíritu de Dios le da a usted. Porque ya usted, ¿qué es? Usted ya es hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tiene usted? Usted es heredero del reino de los cielos. Lo que usted ya, como le dijo el padre al hijo, le dijo al siervo, vístalo, lávenlo, cámbienlo y colóquenle vestidura nueva y póngale el anillo. ¿Qué le estaba diciendo el padre a sus siervos? Que él le está dando una autoridad delegada. ¿Sí entendió? Él le está dando un derecho. Él está dando una posición y posesión dentro del reino de los cielos, que es lo que tenemos que mirar. Y ese poder, óigame bien, mis amados hermanos, puede ser autoridad, y eso está en Marcos capítulo 2, versículo 10. Vayamos con un ejemplo, porque es necesario que tengamos ejemplo. Marcos 2, 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Amén. Es que le dijo al paralítico, no le dijo levántate de una vez, sino le dijo tus pecados son perdonados. O sea, él vino a perdonar pecados. Entonces tenemos que empezar a analizar qué es sanidad y qué es curación. Tenemos que empezar a analizar lo que es una enfermedad, ¿sí?, a lo que es estar bien en el Señor. Porque la palabra misma lo acaba de decir, bien clarito lo dice. Y quiero otra vez oírla. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene derecho en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Amén. Y si nosotros vamos a Lucas capítulo 4, versículo 6, ahí vemos otra cosa, sí, que significa el mismo poder, pero que tiene una connotación diferente. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. ¿Quién estaba hablando ahí? El enemigo. Estaba hablando de algo que él tenía. Él lo tenía en ese momento, ¿por qué? Porque Cristo Jesús vino a quitarle a él ese poder. ¿Y cómo se lo quitaba? Por intermedio de ese regalo que Dios nos dio a todos nosotros. Porque la misma palabra dice en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, dice que si nosotros no hacemos lo que Él nos dice, ¿sí?, nosotros seremos castigados, ¿sí? Y Dios le dice a él, le dice a Adán y Eva, le dice que seréis muertos, van a morir. ¿Y qué dice la palabra? Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces fíjense que aquí tenemos ya dos ejemplos del poder del Espíritu, un espíritu y otro espíritu. El Espíritu de Dios, el dinamis, ¿sí? Entonces, mi amado hermano, usted puede tener un dinamis que ya Dios le dio, pero ¿usted qué pasó? ¿Lo apagó? ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado de nuestros primeros padres.
Lo que yo a ustedes les explicaba cuando hablábamos de los, si vieron los tres muñequitos, cuando vieron nuevamente a oír la charla, ¿sí? Esos tres muñequitos, uno era el que estaba en el mundo, el que estaba en la parte natural. Otro que era que él había conocido de Dios, pero que él todavía estaba como el cojo de la hermosa. En un lado sí, en un lado no. En otro lado, en el mismo lado sí después y después no. Entonces muchas veces le sucede a aquel que tiene doble ánimo, que tenemos que pedirle al Señor que eso no lo quite. ¿Por qué? Porque tenemos que ser solamente uno solo para Él, en el poder del Espíritu de Dios. Porque cuando uno tiene el Espíritu de Dios no puede tener dos ánimos. Usted no puede servirle a dos personas, solamente le sirve al Espíritu de Dios, cuando es su voluntad servirle a Él. Entonces tenemos que entregarlo todo. Eso explica el por qué yo muchas veces digo que es fácil pasar las pruebas, pasar las aflicciones. ¿Sí? Usted la puede pasar a nado. Puede pasar la quebrada a nado, si quiere nadar. ¿Sí? Todo depende del torrente que lleve esa aflicción. Usted la puede pasar de pronto en canoa, sin, ¿cómo es? ¿Cómo llaman sin canaletas, sin remos? Usted la puede pasar remando. Todo depende de cómo esté su fuerza. Todo depende de la capacidad que tenga usted para remar. ¿Sí? Vamos, si nosotros recordamos, hace unos años, alguien se atrevió a ir por todo el río Magdalena. ¿Cómo era que se llamaba? Capas. Y él llegó hasta Barranquilla. Y eso lo hace, ¿qué? Ese natural. Crece, se fortalece y tal cosa. Pero en lo espiritual, ¿qué dice la palabra de Dios? Diga el débil, ¿qué? Amén. Pero eso es lo espiritual. Y tenemos que ir siempre a Dios. O sea, nosotros, yo lo digo. Yo no tengo la capacidad ni tengo la fuerza para poder hacer cosas. Tengo que recurrir al Espíritu de Dios para que Él me dé esa fortaleza en lo que Él a bien tenga en mi vida. ¿Amén? Porque Él da a cada uno como conviene. No lo que yo quiera, sino lo que verdaderamente Él conceptúe, o sea, la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 9, versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Acuérdense, en esta anterior es potestad, ¿cierto? ¿Y la potestad la tiene quién? El enemigo, ¿cierto? Dios es poderoso. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Pero quién les dio ese poder? Solamente Dios, porque Dios es el creador de todo. Dios es el único que permite. Pero si yo estoy con el Señor, ¿qué dice Él? Haga tal cosa, haga esto, ¿sí? Haga esto. Si usted cumple, si usted es obediente, si usted cumple mis mandamientos, si usted cumple mis ordenanzas, si usted cumple mis leyes, si usted cumple tal cosa, si usted cumple tal otra, mis preceptos, entonces, ¿qué puede hacer? Estas son sus bendiciones, pero si usted no cumple, estas son sus maldiciones. Y yo los invito a leer 28 de Deuteronomio 28. Ahí sí usted, hermano, si usted no se asusta, yo no sé, entonces usted qué podrá asustar. Pero si usted empieza a pedirle al Señor que le dé discernimiento de cada cosa que es el castigo, que es la desobediencia, dice usted, wow, prefiero mejor servirle al Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene para nosotros bueno, agradable, perfectamente. Porque es la voluntad de Él. ¿Y eso qué nos trae a nosotros? Nos trae la palabra, y la palabra ¿qué? Nos da a nosotros ¿qué? Nos da un dinamis, un poder, ¿sí? Y ese poder que nos lleva a nosotros a que estemos en gozo, en paz y en prosperidad. No les estoy hablando de riqueza, estoy hablando de prosperidad. Porque riqueza también puede ser, así como decía la hermana ayer, ¿cierto? Puede ser en lo natural o puede también ser en lo espiritual. ¿Amén? Porque tenemos riquezas en Cristo Jesús. ¿Amén? El Espíritu de Dios fíjate bien, es poder, ¿cierto? Ahora el Espíritu de Dios es vida.
Es vida, mi amado hermano. Es esa fuerza vital. Sin él, sin esa vida, óigame bien, tenemos entonces que especificar en lo natural qué es vida. Vida del cuerpo, ¿sí? Para andar aquí, caminar en el mundo, para tener de pronto unos deseos, una fórmula, poder vivir, poder cada ratico tener un conocimiento, tener de pronto una inteligencia. La inteligencia nos lleva cada día a ser mejores, y esa mejoría de inteligencia que nos lleva a estar en la universidad, estar en un curso, estar en tal cosa, estar en tal otra, y a lo último termina usted siendo una persona que tiene un saber en algo, en ese talento. Entonces llega usted a tener un saber que la pastora dice, y que la palabra a veces dice, que es la sabiduría humana. Pero cuando usted tiene esa vida, cuando esa vida la da el dinamismo, la fuerza de Dios, vayamos un momentico a ver Job 34, 14 y 15. Entonces, ¿se han visto? El Espíritu Santo es poder, es vital. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿A dónde vuelve el hombre? Polvo. Pero si él no sigue el caminar de Dios, el caminar en Cristo Jesús, perdóname, el caminar en Dios, caminar en Cristo Jesús, porque el caminar en Dios es dos cosas, en Cristo Jesús y en el Espíritu de Él. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios dijo, bueno, hagamos esta imagen, hagamos a semejanza, ¿sí? Y esta imagen voy a metérmele el aliento de vida. ¿Para qué? Para poder pernotar en Él. Tan angustiado estaba o tan conocedor estaba David que él anhelaba en su corazón hacerle el templo a Dios. ¿Para qué? Para que el tabernáculo fuera a ese templo y no estuviese en carpas. Cuando él verdaderamente no entendía o no comprendía, o Dios de pronto no le reveló que esa carpa que él quería era el corazón de él, el corazón de David. Por eso nadie tuvo un corazón tan bonito como el de David. Y eso lo dice la palabra. ¿Sí? Así como decir que no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista. Entonces yo lo analizaba, yo decía, ¿cómo? ¿Otro profeta más grande? Claro, en lo humano. Sí, porque en Cristo Jesús es el profeta mayor de todos nosotros. Cristo Jesús es nuestro profeta, nuestro maestro. Cristo Jesús es nuestra enseñanza. Cristo Jesús es la palabra en sí. ¿Sí me entendieron? El verbo. Todas esas cosas, mi amado hermano. Ahora, tenemos poder. Tenemos vida, ¿cierto? Es vida, es poder. ¿Sí? Él es el que hace todo lo imposible. ¿Por qué? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice en Job 34, 14, 15? ¿Qué dice en el 15? Para que vean lo que es imposible que hace el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces, nosotros pereceríamos como carne, pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos vida. ¿Pero vida qué? Vida en abundancia. Y nosotros tenemos vida eterna porque es la esperanza futura que tenemos. Colosenses capítulo 2. No. Y es así, entonces, esa esperanza que tenemos, que es dada por ¿quién? Por Jesús, por el caminar en Cristo Jesús, como lo dice su palabra, también es la esperanza dada por el dinamismo del Espíritu de Dios, que es el que a nosotros nos lleva a que nosotros creamos completamente, tengamos esa fe, ese emunat en lo que la palabra de Dios dice. Creamos en esa esperanza que viene. Porque yo le pregunto, antes de que nosotros viniésemos al camino del Señor, ¿cuál era nuestra esperanza? Todo lo que nosotros deseábamos, ¿sí? Que yo quiero hacer tal cosa, pero era a corto plazo o a mediano plazo. ¿Sí? Había veces que deseábamos algo a largo plazo y el mismo devenir de las cosas nos llevaban a que eso que deseábamos a largo plazo no fuera posible. No fuera posible. A veces uno se pregunta, uno dice, bueno, pero vamos, usted de pronto en el mundo desea usted, bueno, yo quiero hacer tal cosa. Vamos, en el caso mío,
Yo en ese momento, yo no conocía al Señor, pero yo deseaba, ¿sí? Iba y cogía a mis familiares y empezaba a inyectarlos. Venga, le pongo una inyección, venga, le hago una curación. ¿Eso que estaba mostrando? Que había algo que me llevaba a mí buscando la salud. Entonces ese era mi caminar en la salud. Uno se puede quedar en algo. Yo me pude haber quedado, sí, siendo aquella persona que hace curaciones. ¿Sí? Me puedo quedar en el curandero del pueblo. Y el enemigo me lleva a mí a que yo aprenda a curar. ¿Sabe qué? A que yo coja la mano y ¡pum!, la estire, inmediatamente corrija, y entonces ya yo me crea que soy el curandero, que soy mejor que el ortopedista. O me puedo quedar de pronto en auxiliar de enfermería. Ya tengo un conocimiento, ¿sí? Ya tengo un saber que me he enseñado en una escuela donde yo voy a hacer las curaciones mejor, con calidad. O me puedo de pronto quedar siendo de pronto jefe de enfermería. Ya voy a otro nivel diferente, estoy en la universidad, sí, pero ese nivel no es el que de pronto Dios quiere para mí, o quiso para mí. De pronto para otros sí. Entonces se vuelven enfermeras jefes. Yo seguí por otro camino, entonces a mí me volvió médico. Y en la medida que Él colocó en mí algo más, entonces yo fui creciendo en Él porque Él hará, Él hizo. ¿Yo qué hice? Yo dispuse. Voy a hacer esto, voy a ahorrar para esto, voy a hacer esta otra cosa. Y en la medida que yo ahorraba, que yo no ahorraba, pero que yo ahorraba, ¿sí? Cuando vino el momento de irme para España, hacer la especialización, o sea, conseguir el diploma, porque yo aquí ya llevaba 4 años de estar trabajando en el hospital. Yo hacía lo que hice en España, lo hacía. Me fui para España y tuve para irme. ¿Por qué? Porque Dios colocó en mi papá, en mi mamá y en mí que yo hiciera ahorros. Entonces muchas veces, si usted lo ve, muchas veces hay gente que tiene que estar, por decir, en el mundo. Tiene tal cosa, tiene tal otra. Tiene este caminar. Y de pronto a usted le viene un aviso, le dice, hay un curso para tal cosa, y usted dice, ah, no, es que yo, ¿qué hago si yo no puedo hacer el curso porque tengo que cocinar? Pero de pronto el curso le dice a usted, haga un curso de culinaria, entonces usted ya aprende a hacer unos ponqués, aprende a hacer de pronto unos panes especiales, aprende a hacer muchas cosas, mis amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces fíjese que el Espíritu nos da poder, ¿cierto? El Espíritu nos da a nosotros vida. El Espíritu es aquel que nos lleva a nosotros a realizar cosas imposibles. Cosas imposibles. Entonces, veamos un ejemplo de eso. Traigamos un ejemplo de las cosas imposibles que el Espíritu nos da. Vámonos a Habacuc 2:19. Perdón. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Algo imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero si vamos nosotros a ver Miqueas capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Para decirle al pueblo lo que el pueblo tiene que cambiar. Entonces, Él es poder, Él es lo imposible. Pero Él también es aliento, mi amado hermano. Él es soplo. ¿Sí? Génesis capítulo 2, Él es aliento, aliento de vida. El aliento del Altísimo. Él es respiración. Vámonos para Habacuc 2:19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Amén. Entonces no hay nada dentro de esos dioses que a veces nosotros conocemos, o hacemos, o creemos. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque no tiene el aliento que da vida. No tiene ese soplo que da vida. No tiene ese neuma. No tiene ese ruaj.
Y es así como también puede ser, no solamente puede ser aliento, sino también puede ser viento. Sí, yo cada vez que oigo viento, inmediatamente me acuerdo de Elías. Cuando él estaba esperando que en el trueno, que en el relámpago, que en el aguacero fuerte, estuviese la presencia de Dios, y cuando él vino a la presencia de Dios solamente en la brisa, él conocía. O sea, Dios le colocó en su corazón, yo estoy acá, mírame. ¿O cuántas veces usted, mi amado hermano, a mí me pasó una vez o dos veces, que estaba de pronto en un sitio predicando en un sitio que era encerrado, y de pronto empecé a ver que había un viento, una brisa, en la carrera 29 con 17. Ya no podía correr el viento adentro, sino solamente que entrara por la puerta. Aquí sí puede correr de adentro para afuera, allá no. Entonces, que ese viento que entraba y tal cosa, y yo decía, wow, ¿y esto de qué es? Pues el Espíritu de Dios que se estaba moviendo en ese momento, mis amados hermanos. Y ese viento, vámonos entonces a Génesis capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, Génesis 1. El Espíritu de Dios hace cosas. Si usted va a toda la palabra, en toda la palabra, en cada libro está el poder del dinamis, el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermano, tiene usted que hacer lo que la palabra de Dios dice o lo que a usted le han enseñado. ¿Será que usted, el Espíritu de Dios se mueve con usted cuando usted va corriendo, va corriendo y va oyendo, y usted corre y está usted ejercitando su cuerpo, y usted no ejercita su mente, no ejercita las cosas para Dios? Vanidad de vanidades dice que es pobre de aquel que ejercita su cuerpo, ¿cierto? O pobre de aquel que lee mucho. Y yo pienso que el predicador estaba hablando sobre aquel que lee mucho, pero que no boga mar adentro, ¿cierto? ¿Cierto? Y así como el Espíritu de Dios es un viento, eso está en Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué bonito, ¿cierto? Usted muchas veces quiere saber de dónde viene el Espíritu de Dios y Él está en sí, está en usted, hermano. Pero usted no sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿Quién es el que sabe eso? El mismo Espíritu de Dios. ¿En qué? Y entonces, ¿cómo hago yo para poder saber ese movimiento del Espíritu de Dios? Voy a la palabra de Dios para que la palabra de Dios me revele lo que el Espíritu de Dios quiere darme a conocer. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también instruye. El Espíritu de Dios también nos llena. Pero el Espíritu de Dios también nos hace. Él hace algo por nosotros. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? Cuando usted empieza a vivificar todo lo que le estoy diciendo, o todo lo que la palabra de Dios dice con respecto al Espíritu de Dios, empieza usted a tener otro caminar diferente que se llama caminar en el Espíritu. Ya usted todo lo discierne en el poder, lo discierne en la vida, lo discierne en lo imposible y lo discierne en el viento y en el aliento de Dios. Entonces nosotros discernimos y por eso nosotros aprendemos a conocer lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es el que nos trae la verdad. Amén. El Espíritu de Dios hace en cada uno de nosotros, primero que todo, nos bautiza. Hay un bautizo del Espíritu de Dios. Hay una unión con el Espíritu de Dios. Hay un momento en el cual son arras dadas por Dios para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar en Cristo Jesús. Óigame bien, caminar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no empieza usted a analizar, no empieza usted a analizar lo que viene, lo que usted está viviendo, sino empieza usted a sojuzgar, empieza usted a vivificar en el Espíritu de Dios lo que está viniendo. Entonces ya usted no lo analiza en lo natural, que era lo que la hermana explicaba ayer, sino usted lo analiza en lo espiritual.
Por eso muchas veces nosotros perdóname esta expresión, nos conflictamos. Se llena nuestra vida de conflicto. Porque queremos que Dios se muestre en nosotros, pero estamos analizándolo en lo natural. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Él no puede estar, o sea, Bezalel no puede estar con el Espíritu de Dios. O sea, la luz no puede estar con la oscuridad. Y si yo logro discernir eso, ¿qué pasa? Yo tengo que pedirle al Señor y buscar la palabra correspondiente en el Espíritu, en Cristo Jesús, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, para poder que Él se revele y me explique, me llene, me inunde, me permita bogar mar adentro y yo pueda vivificar el Espíritu de Dios y que mi aflicción, mi proceso, mi desierto, pase. Porque es que yo no puedo tener el desierto todo el tiempo. Jesús no estuvo en el desierto todo el tiempo. El pueblo de Israel no estuvo en el desierto todo el tiempo. ¿Por qué el pueblo de Israel se demoró tanto tiempo en atravesar el desierto? Por desobediencia, ¿cierto? Háblenlo bien clarito. Este pueblo sabe mucho. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucedió con ese pueblo? ¿Cuánto se demoró? 40 años, hermano. Dicen algunos teólogos, ¿cierto, pastora? Que el tiempo hubiese sido más corto, ¿sí? El de atravesar el desierto. 11 días nada más. Entonces ese tiempo, o sea, que la pastora lo diga porque es que a mí me gusta confirmar, o sea, reafirmar. Entonces, ¿qué pasa? 11 días, mi amado hermano, para poder durar usted 40 años. Dígame cuántas personas hemos durado 40 años buscando de Dios, esperando que Dios nos haga las cosas y nosotros creemos y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo en el mundo, eso es demasiado bueno. Cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando a veces buscamos ayudas desiguales y después nos toca cargar con esa ayuda desigual. Esa carga. Cargamos con esa ayuda desigual, nos tocó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que usted tiene que orar por su esposo. Pero cuando su mamá le dijo, mija, piénselo 2 veces. Cuando su papá le dijo, mijo, tal cosa. No lo pensó, ¿y qué pasó? Se unió. ¿Y qué sucedió con esa unión? Vino alguien. Ese alguien es el que le dio esa fortaleza, esa unión que tiene sangre y carne de cada uno de ustedes. Tanto del padre como de la madre. Y ese muñequito que nació ahí se llama su nieto. Y ese nieto es el que lo hace a uno ver diferente. Porque uno a veces dice, yo no quiero ese. No, cuando ella tenga eso, no, yo no. Y cuando se lo traen, ¿sí? A los 3 días, no se lo lleve, déjelo aquí más tiempito, yo se lo cuido, tal cosa. Mamá, ¿será que usted me puede hacer esto? Sí, con mucho gusto, yo voy allá, mándamelo para acá. Y es cuando empezamos a ver un amor diferente. Un amor en el Espíritu de Dios. Ese sí es verdaderamente un amor. Un amor. Porque muchas veces estamos lastrados, estamos cargados. Y esa carga que tenemos, ¿sí? Esa carga que no permite que nosotros seamos consolados, esa carga que de pronto que es a veces del hijo. ¿Por qué? Porque llegó, ¿sabe qué? Y nos fuimos con una persona y tuvimos un hijo y no queríamos el chino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos cargó, no pudimos trabajar, no pudimos hacer esto. O sea, es una carga. Cuando ese hijo tiene que ser una bendición. Pero en la medida que usted aprenda del conocimiento, aprenda y tenga el entendimiento y tenga la sabiduría de Dios, el mismo Espíritu de Dios en la palabra le dice a usted que ese hijo que usted tiene, ese es para usted una bendición. Pero que tiene que saberlo educar, tiene que saberle enseñar las cosas, tiene que dirigirlo bien. ¿Cómo lo dirige bien si usted no tiene un buen director? ¿Cómo voy yo a esperar que alguien me dé a mí asesoría si él está peor que yo? ¿Cómo voy yo a esperar que me dé asesoría a aquella persona que está en el mundo y que tiene 3 matrimonios? Pero cuando Dios lo lleva a la presencia de él, esa persona ya empieza a tener un discernimiento y ya esa persona no dice yo, sino dice la palabra de Dios dice esto.
Vayámonos a la palabra de Dios y leamos la palabra de Dios y oremos para que Él a nosotros nos dé discernimiento en la palabra y podamos nosotros entender lo que Él quiere para usted. Yo me reía y a veces me enfurecía. ¿Cierto, pastora? ¿Usted nunca me vio a mí furioso? Me reía y a veces me enfurecía cuando el pastor me decía, yo le decía, pastor, tal cosa, y me decía, órele al Señor. ¡Ay, sí! ¡Listo! Pero hoy por hoy lo entiendo. ¿Por qué? ¿Quién me dio a mí esta revelación? ¿Quién me dio a mí este conocimiento y entendimiento? ¿Quién me lo dio? El Espíritu de Dios, para poderlo entender a Él. Para poder saber por qué Él hizo eso conmigo. Porque ustedes, mis amados hermanos, vienen aquí. Dígame bien, ustedes vienen aquí. Pero antes de eso, venían buscando de una solución. Antes de eso, venían buscando una solución. Tengo un problema con mi esposo, tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con mis hijos, tengo un problema que no puedo resolver, no soy capaz. Señor, te lo entrego. Listo, voy a la iglesia, tal cosa, y le pido al Señor, oro por Él para que Él haga la obra. Tengo problemas financieros, tengo problemas administrativos, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas con mis colegas, con todos. Era un mar de problemas. Y usted tenía una pregunta y la pregunta tenía un mar de respuestas. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto al mar? ¿Qué es el mar? El pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo. Es el pueblo, mi amado hermano. Y ese mar, que son muchos pescados que están metidos en ese mar, ¿cuántos son? Y esas son las respuestas que usted puede obtener de una sola pregunta. Pero ¿quién le dice a usted, rema, boga, camina, ve, ¿qué más? Discurre, todo lo que usted quiera meterle con respecto a eso. Vive. Entonces, todos esos sinónimos, sí, que ya en este momento, gracias a Dios, han venido a nosotros para que podamos nosotros discernir, dígame bien, discernir en el poder del Espíritu, y Él nos lleva a nosotros a la palabra correcta o a las dos palabras correctas para poder ver esta palabra que está diciendo acá, porque esta palabra puede ser diferente a la que dice en Éxodo o la que dice en Levítico, y fueron escritas por Él mismo. Es así como usted, mi amado hermano, entonces viene en ese bautizo, ¿sí? Que es el poder del Espíritu de Dios, el que Dios le coloca a usted para que empiece a diferenciar, óigame bien, a diferenciar una cosa de otra. ¿Por qué? Porque este cuerpo no se puede quitar el USB y ponerse el otro. Este cuerpo tiene que limpiar el USB poco a poco en la medida que el Espíritu de Dios va entrando y va limpiando con su agua, con su viento, con su soplo, con tu poder, con todo lo que usted tenga, que es el Espíritu de Dios, y en ese momento Él empieza a introducirle a usted y le cambia a usted la palabra cama, se la pone a usted por reposo. Entonces ya usted no piensa en la cama, en el mundo, sino usted piensa en el reposo, en el Espíritu de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Lo llevo bien o no? No soy yo, es el Espíritu de Dios. En ese momento usted empieza a ver que esto que yo estoy haciendo, ¿sí?, no es lo correcto. Y es necesario que yo haga lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la pastora, porque todos me enseñan que tengo que ir a la palabra de Dios. Y en ese conocimiento, en ese entendimiento y en esa sabiduría que me da el Espíritu de Dios, porque es el único que me da la revelación, entonces yo empiezo a cambiar mi forma de hablar. Empiezo a cambiar mi forma de vestir. Empiezo a cambiar mi forma de pensar. Tenía un hermano en la iglesia, ¿sí?, que él pensaba en el mundo, pero estaba sentado en el puesto de adelante. Entonces todo lo que él veía, para él era, a su mente era lo del mundo. Entonces si veía algo apretado, inmediatamente, ¡pum!, una vez su mente era el mundo. Cuando uno viene en el camino de Dios, que es lo que muchas veces le sucede a los médicos. Los médicos son honestos, son honestos. El ginecólogo puede ver a la mujer como quiera que sea. Y por su mente no pasa algo malo. Dígame bien, no pasa algo malo. Pasa el entendimiento y el conocimiento que sabe de ginecología.
y el saber de ginecólogo. Y esa es la diferencia, ese es el quick, ese es lo poquito. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres dicen, yo no voy donde el hombre porque es que el hombre me ve? Hermana, si usted va al camino de Dios, Dios le dice a usted, ¿por qué? Porque Dios hace que esa persona a usted la vea como la hija de Dios, como ese don perfecto, como esa cosa bonita, como eso que Dios quiere que usted sea revelado, ¿sí? Que esa enfermedad que tiene usted, que de pronto puede estar naciendo, ¿ve? Y que usted tiene que pedirle al pueblo de Dios o a usted misma, ir a la oración y pedir por eso que apareció ahí. ¿O cómo quiere que sepan si usted tiene de pronto unas células epiteliales anómalas o tiene de pronto un estadio grado 1, 2, 3 de la citología? ¿Cómo se le hace? Ah, no, señores, que yo no quiero que me vean la boca. Entonces, ¿cómo quiere que le vean sus dientes? ¿Cómo quiere que le revisen su dentadura? Si usted no permite que su boca se abra, que le vean por dentro. Ah, es que a mí me da pena que de pronto, es que lo que pasa es que, lo que yo digo, ¿cierto? A mí no me gustaría ir donde el urologo, ¿por qué? Porque es que me da pena, me siento vergüenza. Pero me toca ir, sí, me toca que, pues, colóquese en posición, me toca colocarme y llorar, ¿sí? Pero para adentro, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo, porque es así como Dios quiere que yo sea revisado. ¿Ve? Pero si Dios coloca en él que me haga la ecografía y que no me haga nada más, díganme si eso no es diferente. ¿Y quién lo hace eso? ¿Quién, mis amados hermanos? Fuerte. Amén, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Estamos hablando de Él. ¿Sí me comprendieron? Entonces, si yo voy a la oración, si yo le pido al Señor, Él hace la obra. Tenemos un testimonio. La hermana nos hablaba de que ella veía que su ropita se llenaba de polvito de madera, y lo que hacía era moverlo para todos lados. Y en su corazón, ¿sí?, ella anhelaba un mueble para poder meter su ropita para que no se ensuciara, ¿cierto? ¿Eh? Yo a veces anhelo que alguien vaya y me limpie la casa, ¿cierto? Y Dios me la manda cada semana. Y es así como Dios se recrea en cada uno de nosotros y se goza. Es un Dios de bendición, es un Dios de gozo. ¡Oh, qué belleza! ¿Qué dice la canción? Todas las canciones eran secuenciales, eran ordenadas. ¿Sí? ¿Para qué? Para traernos a nosotros, ¿qué? Paz. Para traernos a nosotros amor. Para traernos a nosotros lo que el Espíritu o lo que Dios en su anhelo, en su corazón, Él anhela en nosotros. Él quiere que usted disfrute. Dígame bien, Él quiere que usted disfrute de eso. Cada vez que yo me subo en la camioneta, yo digo al Señor, gracias, permíteme que esto tú lo manejes, tú lo conduzcas. Yo no soy el que conduce este carro, Señor. Cada vez que yo voy para algún sitio, Él me lleva. ¿Por qué? Porque Él hace que ese vehículo funcione. A veces Él no quiere que salga y es cuando me llama a mí, yo tengo que salir a buscar el almuerzo, tengo que coger la camioneta. Y es cuando Él me llama a mí, la mujer, la esposa del viviente, y me dice, doctor, le tengo para usted hoy pata. Y a mí me gusta la pata. Digo, wow, venga la pata para el almuerzo. Y no salgo, no manejo el carro. ¿Sí me entendieron? O sea, Él me tiene en casa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le dedico más tiempo al Señor. O sea, yo me quedo hasta las 12:30, a la 1, y yo empiezo a decirle al Señor, y después, Señor, voy a almorzar tal cosa. Y siempre todo lo que como, no todo el tiempo, pero sí el mayor tiempo, ¿sí?, se lo pongo al Señor, o sea, le pongo a la persona que lo hizo allá en la tierra. Esa tierra que produjo allá, que yo no sé ni siquiera ni dónde es. Ese que compró ese bultico de maíz, ese que compró ese bulto de papas, ese que compró tal cosa y que de pronto vino al otro y el otro lo trajo. ¿Sí? Y ese llegó y se lo trajo a otro que lo vendió a esta señora que me trajo la pata. Y me dijo, tengo yuca, y a usted le gusta la yuca, y la yuca es buena, y la yuca es como un pan. ¡Wow! ¡Oh, yuca, pata con yuca! Sí, precioso. Entonces díganme ustedes, mis amados hermanos, ¿quién hace todo eso? Yo les llevo esto para que ustedes verdaderamente sepan
No somos nosotros, no soy yo. Yo le puedo llamar a la señora y decirle, bueno, y si la pata me la trae, entonces tráigamela con yuca. Ah, doctor, pero es que no pude comprar yuca. No hubo yuca. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pastor? Es así como se mueve el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Es así como se mueve el maligno en cada uno de nosotros. Es así como se mueve el maligno en cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos permita, Señor, pasar este desierto, pasar este sufrimiento, esta aflicción, pasar esto, Señor, si es posible, Señor, en helicóptero. ¿Sí? Que sea un segundo, Señor. Porque tenemos que pasarlo. Tenemos que pasar la prueba, como prueba. Pero usted la puede pasar como ¿qué? ¿Cuántas veces uno tiene un problema financiero? Yo recuerdo que yo a ustedes una vez les dije de un problema financiero que yo tenía y que estaba mi hermano vendiendo una finca. Y yo le dije, présteme. Y él me dijo, sí, yo le presto mañana. Y yo me fui para mi casa convencido, dormí tranquilo, tal cosa así. ¿Sí? Y de pronto, al día siguiente llega mi hermano y me dice, no le puedo prestar. Y yo, me pasó como con Dorito, ¿cierto? De una vez que ahí tendido en el piso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué dijo una hermana ayer? Porque lo que está en el mundo, en lo natural, está manejado por lo natural. ¿Sí? ¿Y qué es lo natural? ¿Qué les he enseñado yo con respecto a lo natural? Mundo, carne y ¿sí? Enemigo, demonio. Cuando uno busca lo espiritual, que es lo que ustedes están, mi amado hermano, siempre mire y piense y razone y analice en lo espiritual. ¿Y cómo hago yo para poder analizar en lo espiritual? ¿Sí? Entonces yo me voy a mi habitación y leo la palabra, ¿cierto? Mira bien, leo la palabra. Estoy leyendo la palabra y de pronto me quedo dormido. Estoy leyendo la palabra y se me viene a la mente que la olla la dejé, ¿sí? En el fogón y está prendido. Estoy leyendo la palabra y de pronto no entiendo. ¿Sí? Y llamo yo a la pastora y le digo, o al pastor o al líder, explíqueme esta parte, esta cita bíblica que no la he podido entender. Como le pasó a una hermana cuando yo le pedí al Señor que me diera una palabra, que me diera la cita, para poderme ir para mi casa campestre, y me dio ¿sí? La cita bíblica. Y esa cita decía que yo tenía que irme para mi casa antes de que muriera. Aquel que va a la guerra y si no va a su casa y disfruta de su esposa, disfruta de su casa, disfruta de todo, disfruta de todas las cosas, entonces va a la guerra y si se muere en la guerra, entonces alguien viene y disfruta todo lo que tiene. Capítulo 20, versículo 5. Y es así como eso, Deuteronomio, para acabarlo de completar. Y es así como Dios me dio a mí esa palabra y ¿qué hice yo? De una. Venga para acá, recoja esto y lléveselo porque es que ya Dios me dio la palabra. ¿Y en qué estoy? A mí me decía alguien, ¿y usted por qué no busca una compañía o algo? Le digo, porque yo estoy en la palabra de Dios. ¿Ve? ¿Ve? Y Dios es el que hace su obra. ¿Ve? Tenía necesidad de quitarme los lentes durante una semana para poder ir a un examen del optómetra. ¿Sí? Y de pronto llamé a alguien y ese alguien me dijo, véngase para acá, aquí le estamos esperando, necesitamos que usted venga. ¿Quién puso eso? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Yo que me dijeron, usted está leyendo la palabra y tal cosa, pero si usted no va en oración, si usted no va y le pide en oración al Espíritu de Dios que venga y que le revele, que le enseñe, que le muestre, que le guíe, que lo dirija, que le dé ese bautizo, que verdaderamente le dé ese poder, que le permita hacer lo imposible, porque es que usted no es capaz de leer. Si yo leo una palabra inmediatamente me quedo dormido, veo una palabra inmediatamente me voy para otro lado. El Espíritu de Dios le enseña a usted y le da a usted el consuelo, le da a usted el consejo, le da a usted el reposo, le da a usted el estar en quietud para que usted reciba ese conocimiento. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Cierto? Porque dice que ahí nos quedamos. Amén. Yo los invito para el próximo episodio. Tan, 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 tan. ¿Sí? Roy Rogers. Es así.
Y es así como Dios verdaderamente está en cada uno de nosotros, mi amor, hermano. Yo no puedo pedirle al Señor que me dé conocimiento que venga de Él cuando no estoy en Él, cuando no soy de Él, cuando no soy de Él. Muchas veces nosotros leemos un salmo, muchas veces leemos a Job, muchas veces hablamos de Primera de Reyes, hablamos de Crónicas, muchas veces hablamos de la palabra, muchas veces hablamos de los profetas, pero si no tenemos el Espíritu de Dios no podemos entender, comprender, tener la sabiduría de esa palabra que se está revelando ahí. En Habacuc, en el capítulo 2, creo que dice, sí, que el justo por la fe vivirá. Y si usted se queda con esa palabra, dice que yo soy justo. ¿Y qué quiere decir justo? Se va al mundo, Wikipedia, lo que sea, y le dice que es justo. Y cuando usted empieza a buscar en el Espíritu de Dios, le dice, Señor, revélame. Entonces va y busca ¿dónde? Busca en el hebreo, o busca en el griego, ¿sí? Y le dice al Señor, revélame, Señor, esto. Y el hebreo le trae a usted 5, ¿sí? Le trae unos sinónimos, son 5, 6. Dice usted, wow, ¿y ahora cuál escojo? Entonces me pasó como una vez que estaba yo en una fiesta, ¿cierto? Y llega, eso para finalizar. Estaba en una fiesta, sí, nos fuimos para una fiesta de Aguachica. Y estábamos allá, cuando uno se van dos hombres, pues siempre aparece una pareja, ¿sí? Aparece alguien para que uno pueda bailar tranquilo. Entonces, le dije yo al amigo, y entonces usted ahora, mijo, escoja, ¿sí? Y llegaron dos chinas ahí del pueblo, ¿sí? Que nos conocían. Y se sentaron delante de nosotros, ¿sí? Y él escogió, me dijo a mí, a él le gustó la más bonita, la cara más elegante. Entonces, yo pienso así. ¿sí? Entonces, cuando la sacó a bailar, la chinita era coja. Oiga, bien, él escogió, ¿cierto? ¿Sí? Yo le dije, él escoja. Dije a él, entonces él en vez de haberse puesto a revisarla, sí, le escogió yo que esto me gustaba. Eso es más o menos a veces el error que cometemos nosotros. ¿Sí me entendieron ahora? Sí. Es un ejemplo en el mundo. ¿Ven? Pero ¿qué hemos vivido? Yo he vivido eso. ¿Por qué? Porque es que yo viví hasta el 97. Del 52 al 97, 45 años. En el camino de afuera. En esos huesos secos. Camino de perdición. Sí, porque verdaderamente hay un solo camino. O hay dos caminos. El de maldición o el de perdición. Solamente son dos. Que no, que vamos a morir. Todos vamos a morir, hermano. Pero unos dormiremos y otros moriremos. Dependiendo de cómo usted tenga el Espíritu de Dios. ¿Sí entendieron hasta ahí? Ese discernimiento, estamos hablando de discernimiento del Espíritu. Por eso la pastora me dijo, bogue mar adentro. Y cuando la pastora me dijo, bogue mar adentro, me llevó a mí. Dije yo, wow, señor, ahora sí me llevó el bulto. Porque cada vez que me doy cuenta estoy bogando mar adentro. Y cada vez que me doy cuenta es que llevo 1 metro. Y de pronto tengo que meterme 2 metros. Y de pronto son 3 metros. ¿Cuántos son 10? Son 100. O usted no ha visto a los científicos que a veces deciden meterse en la profundidad y hacen un aparato que puede entrar hasta 200 metros y de pronto llegan a los 200 y se dan cuenta de que tienen que ser más y llegan hasta los 1000 y de pronto dicen, tenemos que hacer otro aparato que llegue hasta 1500. ¡Wow! No, el submarino es poquito comparado con lo que en ese momento tiene. Es un aparatico especial y que se mete y entra y está viendo hasta los renacuajos, ¿sí? Como dice el renacuajo volador, ¿cierto? O sea, que ni siquiera se conocían, peces que ni siquiera sabían que existían. Que tienen que vivir en la oscuridad, en esa oscuridad, que no pueden salir de ahí. Entonces, ¿sabe qué me acordaba? Me acordaba de Apocalipsis 9. ¿Sí? El abismo, ese abismo donde Dios no permite que ellos salgan. Hasta que venga Apocalipsis, es donde prácticamente el ángel abre la puerta. Y empiezan a salir todos esos fenómenos. Todos esos monstruos. Pero esto lo digo no porque se asusten, simplemente para que ustedes vean por qué están caminando en el Espíritu de Dios y en la palabra. ¿Sí? Vean eso. Cerremos los ojos, mis amados hermanos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor,
Porque tú, Señor, has querido que todos nosotros tengamos, Señor, seamos enseñados, Papito Dios. Tengamos un conocimiento, Señor, de todo, tanto del mundo, tanto de la carne, tanto del enemigo, Señor, como de tu poder, mi amado Dios. Él es el reino de los cielos, mi amado Señor. Tú nos enseñas, tú nos diriges, tú nos guías, tú nos das poder, tú nos das el dinamis, pero tú nos das ese consuelo, tú nos das el consejo, tú nos lavas, tú nos vistes, tú nos das ese aliento, ese soplo, ese mover tuyo, mi amado Dios, mi amado Espíritu de Dios, para poder nosotros cada día estar más en ti, Señor, para poder nosotros cada día, como tú le dijo a los discípulos, bogad maraín. Gracias, mi amado Señor, porque tú nos permites a nosotros bogar mar adentro y entender, mi amado Dios, conocer lo que mi amado hermano dice por su devocional, lo que mi amado hermano dice por su palabra. ¿Sí? Dice por el ayuno, dice por la vigilia. Lo que mi amado hermano dice en la prédica, enseña, Señor. Pero no eres tú. Es tu Espíritu, mi amado Dios, que nos llena completamente. Es el Espíritu del Dios Todopoderoso. No somos nosotros, mi amado Dios. Nosotros somos, como tu palabra lo dice, nosotros somos siervos, colaboradores tuyos. Nosotros somos esos hijos tuyos, coherederos, pero que tenemos que cumplir una serie de deberes, Papito Dios. Así como nosotros queremos que tú hagas en nosotros, también tenemos nosotros que hacer en cada uno de nosotros, en la palabra tuya, Señor, como un deber de nosotros, Señor, para que tú, Señor, te puedas degustar en nosotros y podamos pedirte las cosas y tú nos las des, Señor, inmediatamente, Señor, por bendición, como un milagro, Señor, o en el devenir del tiempo, mi amado Dios. Gracias, mi amado Señor Jesús, porque tú nos enseñas. Tu palabra nos revela, tu palabra nos dice cosas. Tu palabra nos discierne una cosa de otra, lo bueno de lo malo. Pero tú lo dijiste, es necesario que yo me vaya para que venga ¿cuál? El Consolador, para que venga el Paracleto. Más adelante vamos a entender por qué. Pero es así como tú, mi amado Jesús, lo hiciste. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener esa fuerza, ese dinamis, ese poder, para que pudiésemos notar la diferencia mínima pero grandiosa, mínima pero excelsa, mínima pero perfecta, mínima pero buena, mínima pero agradable en ti, mi amado Dios. Porque tenemos que ser para ti, mi amado Dios. Tenemos que caminar en ti, mi amado Dios. Tenemos que ser vivificados para ti, en ti y por ti. Porque fuimos hechos por ti. Porque todo lo que fue hecho para quién? Para ti, mi amado Señor. Todo lo que fue hecho en ti, mi amado Dios. Entonces, ese mínimo común denominador que habíamos hablado la otra vez, que cada uno debe tener un mínimo común denominador, ¿sí? Para poder llevar todo a la misma. Y no estar en diferentes cosas, no es que yo pienso así, es que yo pienso, todos tenemos un mínimo común denominador que está en la palabra y que es la que nos dice qué es lo que piensa el Señor con suave, qué es lo que piensa el Señor con vanidad, qué es lo que piensa el Señor con poder, qué es lo que piensa el Señor con tal cosa, ¿cuál término? Es la palabra de Dios la que nos dice, pero es el Espíritu de Dios el que nos trae la revelación de la verdad. Amén. Gracias, mi amado Espíritu de Dios. Porque tú, Señor, tú cumples un objetivo. Y el objetivo es cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es llenarnos de amor, ser llenos. ¿En qué? En el Espíritu, llenos de la palabra. Y en esa forma, cuando nos llenamos, empezamos a dar una cosa que se llama frutos, de acuerdo a los dones que tú nos das. Y en esa medida, nosotros podemos tener entonces esos dones. Pueden llevarnos a nosotros a tener unos ministerios, a tener unas propiedades y otras cosas más que son las que tú nos das, mi amado Espíritu, para nosotros poder crecer en cada cosa,
Gracias, mi amado Dios, por la enseñanza que tú traes por intermedio de tus hijos. Por esa enseñanza que nos está discerniendo cada día más el poder hablar mejor, el poder pronunciar palabra de verdad. ¿Por qué? Porque solo tú sabes la verdad, tú conoces la verdad. Solo tú puedes traer la verdad del Hijo y la verdad del Padre. ¿Por qué? Porque tú eres el Padre, mi amado Dios. Y ese crecimiento solamente tú lo puedes dar. Gracias, mi amado Dios, llévanos con bien. Bendice todo momento, Señor, bendice todo aquello. Bendícenos a cada uno, Señor, para que podamos cada día estar en ti, Señor. Cúbranos en el poder de tu Espíritu, Señor. Y permita que nosotros pronunciemos palabra de bendición. ¿Para qué? Para que podamos caminar en este mundo. Porque Jesús lo dijo, es necesario que estemos aquí. Pero también es necesario que esté con nosotros el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos diga cómo tenemos, cómo debemos, cómo sabemos caminar. Para que pueda gustar el paso con certeza, paso con convicción, paso con emuna, paso con ese conocimiento en el Dios Todopoderoso. Amén.